Hola a todos y bienvenidos a Fórmula 1 Atmosphere. Hoy os hablaré de los motores en la Fórmula 1 del reglamento actual, el cual va desde 2014 hasta 2020. En 2021, como sabemos, habrá cambio de normativa que todavía no está totalmente definido, pero más o menos se sabe hacia dónde irán los motores. Pero en este vídeo os explicaré cómo funcionan los motores actuales de la Fórmula 1, así que quédate en este vídeo. Para que tengas claro de qué está compuesto un motor de Fórmula 1, tienes que imaginarte dos grandes bloques. Un gran bloque que es la parte de combustión interna, que es la de toda la vida, y la parte eléctrica, que es la más novedosa. La FIA lo que ha hecho ha sido dividir el motor en diversas partes. Una de las partes es el ERS, el cual engloba el MGU-K y el MGU-H, que son los dos motores eléctricos. Esto no te preocupes si ahora no lo acabas de pillar, porque lo explicaré más adelante en el vídeo. Luego también está el ICE, que es el motor de combustión interna. Luego está el Energy Store, que son las baterías. También está el turbocompresor y la centralita, que es, digamos, el cerebro del coche, y también se le denomina ECU o Electronic Control Unit. Estos grandes bloques la FIA los divide para poder aplicar las sanciones. En el año 2018 únicamente la FIA lo limitó y limitó a 3 motores, 3 turbos y 3 MGU-H por temporada, y 2 centralitas, 2 MGU-K y 2 baterías para hacer las 21 carreras sin recibir penalización. Esto lo que ha hecho ha sido que los equipos tengan serios problemas para hacer la temporada entera sin recibir penalizaciones. Entonces, ahora te voy a explicar básicamente el funcionamiento a nivel general, muy general, de la parte de combustión interna. Entonces, lo que se necesita para poder crear la combustión es aire oxígeno y gasolina. Entonces, la gasolina está almacenada en un tanque que tiene ciertas características, como por ejemplo que está dividido en varias secciones y que está construido de Kevlar y de goma. Y el aire pues se introduce al coche por la toma de admisión, que es el pontón superior, ¿vale? Entonces, estos dos elementos se juntan en la cámara de combustión, que es de inyección directa. Entonces, en la cámara de combustión se mezclan y se produce la combustión como en cualquier otro motor. Por ejemplo, el motor Mercedes lo que hace es utilizar una precámara de combustión para empezar a provocar la combustión y luego que estas llamas se expandan a la principal y que generen más eficiencia en el motor. Una vez se ha producido la combustión, el pistón baja y gira y hace mover el cigüeñal, que a su vez hace mover el eje, el cual está conectado al embrague, que en un Fórmula 1 no se utiliza para nada. Para lo único que se utiliza es para las salidas y para cuando el coche sale de los boxes. Del embrague, que no se utiliza, pasa a la caja de cambios, la cual es una tecnología seamless de 8 velocidades y una marcha atrás. Una vez sale de una vez el eje primario entra en la caja de cambios y se ha producido la relación de transmisión y se hace mover el eje secundario, lo que pasa es que se hace mover un diferencial, el cual está conectado al palier, que es lo que propiamente hace girar las ruedas. Entonces, esto básicamente es el funcionamiento general de la parte de combustión interna. Entonces, esta parte de combustión interna está reglamentada a que la cámara de combustión tiene que ser de 1,6 litros y el motor obligatoriamente tiene que ser turboalimentado y limitado a 15.000 revoluciones por minuto. Además, el motor tiene que ser un motor de 4 tiempos y también tiene límites en la cantidad de válvulas que puede tener, tanto de admisión como de escape, y que los cilindros tienen que estar en V y a 90 grados, es decir, entre los dos bloques de los motores, digámoslo así, entre las dos partes que están los pistones, tiene que haber un ángulo de 90 grados. Y
Los cilindros están limitados a 6 y el peso del motor es de unos 95 kilos, lo cual es un peso muy pequeño, y estos motores son muy eficientes. De hecho, Mercedes ha podido superar el 50% de eficiencia. Esto es una auténtica locura, porque por ejemplo un motor de combustión interna convencional, de un motor de calle más o menos moderno, de un coche actual, pues puede estar en torno al 25-30%. Entonces, llegar al 50% en un motor de competición es una locura. ¿Esto qué significa? Que si tú tienes, por ejemplo, 1 litro de gasolina, la mitad, es decir, medio litro, se utilizará para crear energía útil, ¿vale? Que digamos que es lo que hace girar todos los mecanismos y lo que se transmite a las ruedas. Y la otra mitad, el otro medio litro, se pierde en formas de calor, de fricción o en cualquier otro tipo de pérdida de energía. Y esto realmente es muy elevado, porque los motores de combustión son muy ineficientes porque se pierde muchísima energía. Ahora pasamos a la parte eléctrica, en la que hablaremos sobre el ERS, que es básicamente el ERS está dividido en dos motores eléctricos, el MGUK y el MGUH. Si os acordáis, en la reglamentación de 2009 se introdujo el KERS, ¿vale? Que era un motor eléctrico que daba, creo que unos 100 caballos aproximadamente de potencia durante un determinado tiempo. Pues bien, esto en 2014 lo que se hizo fue aumentar la potencia del motor, ¿vale? Y aumentar la durabilidad que podía actuar este motor, aumentar la cantidad de tiempo por vuelta que se podía utilizar esta potencia del MGUK, el cual pasó de llamarse de KERS a MGUK. Entonces, este ERS, que incluye tanto el H como el K, tiene una potencia de unos 163 caballos, y la activación únicamente se puede hacer mediante el volante del piloto. Una activación que dura 33 segundos por vuelta, ¿vale? Entonces, si ahora dividimos el ERS en los dos motores, tenemos que el MGUK produce unos 80 caballos de potencia y el MGUH unos 83 aproximadamente. Esto varía en cuanto a cada fabricante. El peso de las baterías es de unos 20 a 25 kilos, y básicamente las baterías lo que hacen es almacenar toda la energía generada por el MGUK y el MGUH. Los dos motores eléctricos también son generadores. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el MGUK, ¿vale? Que es el antiguo KERS. De ahí viene la K, viene de KERS, que es de Kinetic, que es energía cinética, ¿vale? Entonces, el MGUK es un motor y un generador. ¿Qué significa esto? Es un motor cuando el piloto necesita potencia. En cambio, cuando el piloto no necesita la potencia extra, lo que hace es generar energía. ¿Y cómo lo hace? Pues aprovecha la energía que se perdería en un principio frenando. Tú cuando frenas, ¿por qué se calientan los discos? Pues porque la energía, como ni se crea ni se destruye, solo se transforma, pasa de ser energía cinética que tiene el coche a energía calorífica. Entonces, ¿qué hace el MGUK? Pues como es un motor, el MGUK tiene como... actúa también como un freno. ¿Qué significa esto? Que para mover el eje del MGUK hay que aplicar cierta fuerza. Entonces, toda la energía cinética que tiene el coche, el MGUK, al actuar como un freno, utiliza parte de esta energía y se recarga. Es por esto que los coches eléctricos de hoy en día, los de calle, prácticamente no hay que tocar el freno, porque tú cuando levantas el pie del acelerador, como tienen sistemas de recuperación de energía cinética, que sería básicamente como un KERS o un MGUK, pues actúan como un freno. Y el freno convencional de toda la vida únicamente se utiliza para frenadas de emergencia. En un Fórmula 1 se siguen utilizando los frenos normales, pero cuando tú estás recargando el KERS, o sea, el MGUK,
no necesitas utilizar tanto los frenos porque el motor eléctrico está haciendo una resistencia para recargarse. Entonces, ¿qué pasa? Que el coche genera energía, pero frena en más distancia. ¿Por qué? Porque un freno convencional tiene más potencia de frenado que un eje de un motor. Y básicamente es esto, cuando funciona como generador. Y lo mismo pasa con el MGUH, el cual está entre el turbo y el compresor, porque tanto el turbo como el compresor están separados por un eje, y en medio de ese eje está puesto el MGUH. Entonces, este MGUH, cuando el piloto necesita la potencia, pues actúa como un motor y hace girar el turbo para evitar que se produzca el turbo lag, ¿vale? Que es, digamos, el delay, la distancia en tiempo en el que el piloto pisa el acelerador hasta que le entra el turbo, ¿vale? Esto es lo típico que dicen que me entra el turbo, pues el MGUH lo que hace es eliminar este efecto. Y también cuando el piloto no necesita esta potencia, pues funciona como un generador. Toda la energía almacenada del MGUK y del MGUH pasan a unas baterías y de aquí pues se descargan cuando el piloto necesita la potencia. Entonces, el único motor que propiamente hace girar las ruedas es el MGUK. El MGUH no gira las ruedas, el MGUH gira el turbo. Y tienes que saber que las baterías, el MGUK y el MGUH están interconectados entre sí, es decir, tú puedes pasar energía del K al H, del H al K, sin tener que pasar por las baterías. Y por ejemplo, también puedes pasar del K a las baterías y de las baterías al K sin tener que pasar por el MGUH. Entonces, pues bueno, esto es un sistema un poco lioso, pero que a la vez sencillo el concepto, pero es un poco lioso de entender. Así que si queréis entenderlo en profundidad, con información muy técnica y explicándoos en detalle cómo funciona un motor de combustión interna, las características de los tanques de combustible, cómo funciona una caja de cambios de un Fórmula 1, que es algo muy interesante y muy complejo, y algo que la verdad es que a mí me ha dejado fascinado, cómo pueden diseñarse estas cajas de cambio tan efectivas y tan rápidas y tan fiables, y saber cómo funciona el MGUH, el MGUK, las baterías, la centralita, absolutamente todo. Voy a publicar un libro en el que podréis encontrar toda esta información, una información que técnica pero fácil de entender. Es decir, os voy a explicar cómo funciona un motor de Fórmula 1 en detalle, sin que sea algo imposible de comprender, porque tendréis un glosario donde podréis consultar diversos aspectos técnicos y que no necesariamente tenéis por qué saber. Entonces ahí tenéis un glosario donde os lo explico, y el resto está estructurado de manera que sea lo más fácil para vosotros de entender. Os vuelvo a repetir, es información técnica y que a cualquier persona que quiera ser ingeniero o que le guste la mecánica, pues es información muy interesante y que merece la pena. Así que sin más me despido. Esto ha sido básicamente una pequeña visión general de cómo funcionan los motores de Fórmula 1, y ya te digo, en el libro lo explico con mucho más detalle. Deja un like si te ha gustado el vídeo, deja un comentario si no has entendido nada, o si tienes alguna sugerencia para futuros vídeos, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Take control, take a shot, what you waiting for? Keep it real, never gonna fake this, so we make it.